somos un equipo de la materia de taller de creatividad y nosotros vamos a hablar sobre los trastornos de la personalidad en este podcast. Mi compañera Paola, Yasmín y mi compañero Fernando me van a estar ayudando a transmitirles esta información. Este, Elegimos este tema más que nada porque es un tema del que mucho se habla y poco se sabe. Entonces, el día de hoy vamos a tratar de llevar a todos los que nos están escuchando un poco más de información sobre este tema. Y le voy a dar la bienvenida a mi compañera Paola. Paola, ¿estás ahí? Sí, Mónica, muchas gracias. Buenos días a todos. Hola, buenos días. Yo les voy a hablar un poquito de lo que es el trastorno en la personalidad y después vamos a ver grupos, síntomas y todo eso. Este trastorno es mental, quiere decir que tiene un patrón de pensamientos, de un desempeño o comportamientos muy marcados y poco saludables. Pero me gustaría que Yasmín nos mencionara los problemas que tienen las personas con este trastorno. Claro que sí. Buenos días a todos, primero que nada. Espero y estén muy bien. Y bueno, contestando a lo que me dice Paola, una persona con trastorno de personalidad tiene problemas para percibir y relacionarse con las situaciones y las personas. Y bueno, ¿qué es lo que esto causa? Esto causa problemas y limitaciones importantes en las relaciones, en las actividades sociales, en el trabajo y hasta en la escuela. No es muy posible que alguien que padezca algún tipo de trastorno de personalidad se dé cuenta. ¿Nos puedes decir por qué, Mónica? De hecho, es posible que no se dé cuenta porque tiene un trastorno, como lo acabas de decir, porque su manera de pensar y de comportarse puede parecer natural, pero es por lo mismo de que las personas no saben cuáles son los síntomas, las características, y es posible que culpes a los demás por los problemas que uno mismo puede llegar a tener. Exacto. Fer, ¿qué nos puedes decir sobre esto? Hola, buenos días. Los trastornos de personalidad generalmente comienzan en la adolescencia o en la adultez temprana y pues así se prolonga estos trastornos poco a poco. Sí, o sea, yo creo que nadie se puede imaginar que a cualquier edad te puede generar algún trastorno de personalidad, y es que a lo mejor pueden decir los papás de que ay, es que está muy chiquito, ¿cómo puede ser que pueda tener eso? Pero es que lo vuelvo a repetir, yo creo que es la falta de información que tienen las personas sobre todo esto. Y de hecho sí es porque no se informan bien. Sí, exactamente. Por ejemplo, también hay grupos, hay 4 grupos que se clasifican y dentro de esos grupos están tipos de personalidad, que son el grupo A, B y C. Vamos a hablar primero del grupo A, que son los trastornos pertenecientes que se caracterizan por pensamientos o comportamientos excéntricos o extraños, que estos incluyen el trastorno paranoide, esquizoide y esquizotípico. Y bueno, para los que no saben qué es el tipo de trastorno paranoide, les voy a hablar de él. El trastorno de personalidad paranoide se define como una alteración de la personalidad en la que se dan de forma habitual episodios paranoides, es decir, momentos en los que el individuo tiene una especial suspicacia con respecto a los demás, hacia cuyas intenciones siente mucha desconfianza y recelo, interpretándolas como perjudiciales para él y acompañándose de pensamientos como me quieren estafar, me van a engañar, me quieren tomar del pelo, etcétera. Que alguien padezca este tipo de trastorno no quiere decir que siempre vaya a estar exhibiendo un comportamiento o forma de pensar alterados, sino que existen momentos en los que se van a presentar por determinadas circunstancias y a estas alteraciones transitorias de la conducta se les denomina, bueno, se les va a denominar episodios. Por ejemplo, episodio paranoide, episodio psicótico, y bueno, de esto como todo presenta también ciertos síntomas. De hecho, sí, y es muy importante conocer los síntomas porque
tienen que saber cuándo los tienen, cuándo los presentan y cuándo no. Los síntomas se pueden dividir en síntomas positivos y negativos. Los positivos pueden llegar a ser los delirios y las alucinaciones, y los negativos pueden ser el déficit cognitivo, perdón. La enfermedad se caracteriza por trastorno tanto en el área de la afectividad como también la del pensamiento. Sí, de hecho yo les voy a decir las características y es algo muy raro porque pues es desconfianza ante todo y eso está mal, ¿verdad? O sea, imagínate tener desconfianza pues para todo momento y también que vas a creer que todos te están como que haciendo daño, ¿sabes? Y eso está pues bien feo porque imagínate vivir todo el día con eso. Ha de ser un poco cansado, ¿no? Yo creo que las personas que viven así y que no conocen que tienen esta enfermedad, porque no conocen las características y los síntomas, yo creo que se han de sentir muy estresados todo el tiempo. Sí, pues que también a lo mejor Falta se de seguridad. debido a estas características porque pues también guardan rencor y pues sospechan de todo y pues sí, o sea, está muy mal. Pienso que es de los peores trastornos. ¿Y cuáles podrían ser algunas características? Fer, ¿tú las tienes? Sí, déjate, las digo, mira, algunas son la de reacción hostil o de furia a los insultos, que eso es cuando ya te pones bien acá, que pones a insultar a todos y así. Bien enojado. Bien enojado, o sea, y eso está, pues, de lo peor. Imagínate estar con esa conducta así, de que estás de la nada platicando con alguien y empieza acá con su genio, así. O de que empiezas acá de que hacerse como que imaginaciones y de que, no sé. Por ejemplo, las parejitas esas que tóxicas, a lo mejor le ha tocado a alguna chava que el novio se le pone muy loco, pero de un nivel muy extremo, pero pues a lo mejor y tiene algún tipo de trastorno, porque hay un punto en el que no es normal, ¿sabes? Bueno, sí, eso sí es un ejemplo súper bien porque pues, digo que se pasa día a día, o sea, la vida cotidiana de muchos, o sea, en las parejas, pero como nunca lo consultan, nunca se informan, pues piensan que es normal, pero pues tienen que saber. Exacto. ¿Tienes alguna otra característica? Sí, Yo la de creo que sería sospecha. la desconfianza, ¿no? Bueno, sí, o No sé sea, si ya la dijiste. sí, la desconfianza también y pues la sospecha, o sea, dentro de lo que cabe todo va en sospecha, o sea, porque pues la sospecha es en general, o sea, de que sospechas de todo, o sea, que no solamente en la relación, o sea, ante todo sospechas. Y pues también, o sea, eh, pues sí, o sea, pienso que pues ese ejemplo que pusiste de las relaciones es Muy común. muy común ante la sociedad porque pues quien no tiene una pareja tóxica, ¿verdad? O sea, que no sea, sabe que ya se Todo el estresa mundo todo. ponerse una pareja tóxica. Y bueno, para seguir con el tema, como les dijo mi compañera Paola, hay varios tipos en los grupos. Entonces, creo que mi compañero Fernando tiene la definición de esquizoide. Fer, ¿me puedes ayudar? Y claro, mira, la definición esquizoide es la afección en la que el enfermo evita las actividades sociales y la interacción con otras personas. Eh, Generalmente comienzan los primeros años de la edad adulta y las personas con este trastorno no disfrutan de las relaciones cercanas ni siquiera con su familia, o sea, ellos están aislados completamente, ¿sabes? Y suelen ser vistos como solitarios porque pues siempre están como que en su rollo, o sea, nunca están como que Nunca conviven en acá, familia. pueden ser de que bien fríos, ¿sabes? Pero pues también que emocionalmente son muy cerrados a ellos debido a este trastorno, ¿verdad? O sea, son como que ellos están en su rollo siempre. Sí, y Pero bueno,
Bueno, los síntomas de este tipo de trastorno, pues bueno, es cuando prefieres estar solo y eliges realizar actividades solo, que es como mencionaba mi compañero Fernando, que esas personas suelen ser muy solitarias y o también llamadas antisociales. También es cuando no quieres entablar relaciones cercanas ni disfrutes de ellas, cuando te sientas menos en el caso de que desees mantener relaciones sexuales, sientas que no puedas tener placer, que te resulte difícil expresar las emociones y reaccionar adecuadamente ante las situaciones, que puedas parecer indiferente o emocionalmente frío ante terceros, que puedas parecer que careces de motivación y objetivos y que no puedas relacionarse o relacionarte los elogios o las críticas de terceros. Yo creo que también las características de este tipo de trastorno sería que es la falta de interés en las relaciones, ¿no? Como ya lo habían comentado mi compañero Fernando, la preferencia a la soledad, la amplitud limitada de emociones. Yo creo que ahí se refiere como que la persona no le emociona nada, no le llena nada. Yo creo que hace las cosas así, pues más que nada por una rutina, ¿no? Este, también sería la incapacidad de disfrutar la mayoría de las actividades que hace, que es lo mismo, que les acabo de decir, que no sé, yo creo que hacen las cosas solamente por mera necesidad. Tiene que ir a trabajar porque necesita el dinero, porque necesita sacar las cosas adelante, pero no porque en realidad lo disfrute, porque esté disfrutando su trabajo o la compañía de sus compañeros de trabajo, cosas así. También sería la incapacidad para captar las señales sociales normales, aparentar ser distante o indiferente y también el poco interés o el interés nulo en las relaciones sexuales, que mi compañera Yasmin ya lo había comentado. Ahorita que mencionan los síntomas y las características de este trastorno, me hicieron recordar a un personaje de Harry Potter, que no sé si lo conozcan, que es Es que a Severus mi Snape. compañera Paola le gusta mucho Harry Potter. Y me gusta mucho. Entonces me hizo acordar de cómo es él. Exactamente lo que dijeron, es frío, es distante, no le gusta estar cerca de las personas, siempre está serio. Y, y dices, pues, que tendrá, ¿no? Pero Pero así es exactamente él. como lo dijeron, sí, exactamente igualito. Me Fíjate hicieron que acordarme. eso está bien, ¿sabes? Que haya sacado ese Ujú. tipo de ejemplo, porque en realidad en las películas nosotros vemos infinidad de ejemplos, Sí. pero en realidad no sabemos que lo puedes ver como un trastorno, Ujú. porque es lo que decimos, de que la gente no sabe qué son los síntomas, las características. Entonces es solamente, No. vaya, no significa que en cada película hay un trastornado, ¿verdad? Pero es para Ujú. que todos los que nos están escuchando se den una idea de cómo es una persona así, ¿no? Sí, claro, porque pues lo que te había dicho cuando platicamos de ese tema, de que no porque lo tengas una cosa significa que ya lo eres, Exacto. sino tienes que como que tener más cosas en común para decir, ah, lo tendré o no lo tendré. Reunir ciertos requisitos, por Ajá, así decirlo. exactamente. Sí. Bueno, y también está el trastorno de la esquizotípica, que este trastorno es también uno de la personalidad, es un padecimiento mental por el cual una persona tiene dificultad con las relaciones interpersonales y también alteraciones en los patrones de pensamiento, apariencia y comportamiento. No sé si van notando, pero como que todos se parecen un poco, pero donde vemos la diferencia es en los síntomas o en las características. Sí, sí se ve que tienen como que algo parecido, pero ya cuando mencionas los síntomas es que tienen algo distinto. Ahí ya como que lo puedes diferenciar de los tres. Así es. Mi compañera Yasmin, ¿tienes algunas características o algunos ejemplos que nos puedas dar de esto? Sí, algunas de las características que tiene ese tipo de trastorno son las conductas peculiares que tienen este tipo, bueno, esas personas. Por ejemplo, la vestimenta, los pensamientos o simplemente las creencias. También son experiencias, perspectivas extrañas
o por ejemplo, escuchar que alguien susurra tu nombre o cosas así. La falta de expresión emocional o respuestas emotivas inadecuadas, la ansiedad social y falta de relaciones cercanas o incomodidad con dichas relaciones, las respuestas indiferentes a los demás o creer que puedes ejercer influencia en personas y acontecimientos con el pensamiento, que se puede llamarse pensamiento mágico. Y también creer que determinados incidentes o acontecimientos causales tienen mensajes ocultos exclusivos para ti. Como mencionamos al principio, hay 3 grupos de estos tipos de trastornos. Mi compañera Paola nos hablará del grupo B. Sí, ¿Puedes decirnos de qué trata? sí, este grupo se caracteriza por pensamientos o comportamientos dramáticos, excesivamente emotivos o imprescindibles, que incluye el trastorno de antisocial, el límite, el histórico y el narcisista. Es el histriónico, perdóneme. El antisocial, el que la persona que lo padece, ese trastorno tienden a mentir las personas o a quebrantar la ley y se comportan de forma impulsiva. En su persona no se preocupan por sí mismos ni por la seguridad de los demás. Un dato que encontré es de que los síntomas van disminuyendo conforme a la edad. A lo mejor si de niño robabas mucho, por ejemplo, que se nos hacía común de que agarráramos un chicle o así, y, y luego conforme a la edad pues ya vas avanzando y se te va quitando eso. Tienen indiferencias, como lo menciono, pueden mentir, pueden robar, usar apodos, estafar a la gente. Oye, Pau, ahorita que estás diciendo eso de robar, me acordé que vi una serie en Netflix, pero es lo que les digo, de que en películas, en series podemos ver los ejemplos, vaya, para darnos una idea de cómo son estas personas. Y en esta serie, la chava, la verdad no me acuerdo del nombre, pero la chava le gustaba mucho robar, como que sentía la adrenalina de estar ahí, de tomar las cosas que no eran suyas y se saltaba las terapias con su psiquiatra, pero era por lo mismo de que tenía un trastorno y no quería ser ayudada por las personas que en realidad la podían ayudar. Pero la verdad no me acuerdo del nombre, pero es para darnos una idea de todo esto. Sí, también ahorita que la mencionas, hay un capítulo que me apareció en Facebook, que lo vi de casualidad, de La Rosa de Guadalupe, que la chava igual agarraba cosas y era como que el impulso nada más, pero ella Ajá. mentalmente decía, no lo quiero hacer, pero lo hacía, le salía y le preguntaban, ¿por qué robas? Y dice, no, es que no quiero. Algo en mí hace que yo lo haga, pero realmente yo no quiero hacerlo. Y sí la trataron y creo que sí se le quitó eso de estar robando. Sí, pero es Que se le- que se tienen que tratar, Sí, pero muchos no lo hacen porque no conocen del no, tema. exacto. Y dice, no, a lo mejor estás mintiendo. Y quieres excusarlo con que tienes un trastorno y no es un trastorno cuando no te informas o no nos informan de que hay este trastorno. Sí, yo creo que también hay, nosotros como sociedad deberíamos de ser más empáticos con estas personas de que si ves que está sufriendo, o no sé, si ves que roba y te dice de que no, pues es que estoy enferma o algo así, no sé, en el Ujú. momento, pues no tratarlo como un criminal cualquiera, porque en realidad no lo es. Necesita un tratamiento diferente. Sí, como también un ejemplo sería el Grinch, que ya ven que se robó la Navidad. Ándale también. También está ese, que se la Ese robó. sí. ¿Y qué Y otra también cosa? tienen un comportamiento agresivo. A lo mejor el Grinch no era tan agresivo, pero sí tenía un comportamiento hostil o que no le gustaba que le dijera nada. También tienen indiferencia hacia la seguridad propia y de los demás. Es como digo, una conducta impulsiva. Tienen una irresponsabilidad constante y falta de remordimiento por el comportamiento.
Algunas, como les digo, no porque no tengas todas o una, significa que lo tienes ya. O sea, como También, que unas personas pueden, no sé, robar, ser agresivos y no les importa y pueden seguir siendo así, pues muy toscos con la gente, por así decirlo, sí, muy violentos. exacto. De hecho, sí. También está el límite, como mencioné, que es un tipo de trastorno que se caracteriza por estado de ánimo. Tiene un comportamiento y relaciones inestables. No se conoce con exactitud la causa de este trastorno y su diagnóstico nada más está basado en los síntomas. Les voy a dar un dato que vi que dice que puede durar años o toda la vida. Este no se quita como el otro, que dura cierto tiempo. No Su tiene una característica fase, es, o sea, te puede sí, durar lo que sea. sí, puede durar un año o dos o toda la vida, depende del diagnóstico que te den. También tiene conducta impulsiva y riesgosa, como tener relaciones sexuales sin protección, involucrarse en apuestas o tener atracones. Tiene relaciones inestables e intensas, cambios en el estado de ánimo. Un ejemplo que ahorita se me viene a la mente sería, bueno, es que yo veo muchas películas, pero es de Disney, que es Elsa de Frozen. Tiene este tipo de trastorno porque no deja que entre nadie y no le importa la Cuando se seguridad de nadie. va, Sí, se hace su propio castillo y se va y no sí, sé se qué. va. Para los que ya vieron la película me van a entender. Sí. Sí, se va y no le importó haber dejado a su hermana, ni a nadie, ni al reino. Eso sería un buen ejemplo, fíjate, porque Sí. uno ve la película y pues lo ve normal, ¿verdad? Pero Ujú. podemos ver estas características en ese tipo de películas o en cualquier otra. Oigan, pero yo pienso que la peor característica de esta es la de conductas suicidas o amenazas de autolesión, porque pues ahí están poniendo en riesgo ya a la persona que tiene este trastorno. Es que como Y que a esa persona le gusta autolesionarse porque le gusta la adrenalina, le gusta el riesgo y le gusta vivir así. No es como dice Paola, de que están apuestas, tiene relaciones sexuales sin cuidarse, tiene todo eso, pero porque a lo mejor le gusta vivir así, pues es este trastorno. sí, pero Sí. pues es peligroso a la vez porque también a estas personas tipo les da como que temor a estar solos o abandonados y pues está peligroso porque imagínate estar solo y luego como que autolesionarte, pues ya es algo grave, ¿sabes? No tienes como que la ayuda de alguien, no. Pues sí, está feo, imagínate estar así, o sea, Exacto, como que lo han de Sí, ver la gente alrededor de esa persona, la han de ver es como que, pues mal, pero no lo ayudan. Y puede llegar a pasar, digo, no es que como que en todos los casos, la gente no los apoye ni nada de eso, pero pues hay que ser más inclusivos con este tipo de personas. sí, es lo que te iba a decir, que a lo mejor por el miedo o de que les hagan algo, tipo así, por eso no se acercan o no ayudan porque piensan que están locos, que es lo que siempre uno dice, ay, es que estás loco, ay, no tienes nada, nomás buscas llamar la atención o cosas así. sí, de hecho sí, o sea, como que les da temor como que abrirse a la sociedad, o sea, como que Ujú. contar así, porque pues, hay sociedad que pues, lamentablemente pues, es muy dura, o sea, critican sin saber y pues no saben lo que está pasando pues, en la persona, ¿sabes? Y eso está feo. Sí, bueno, voy a hablar del histrónico. Este tipo de trastorno les afecta a las personas de una manera muy emocional y dramática, que atraen no tensión hacia ellas. Se desconoce la causa principal, pero hay estudios que indican que puede ser por genes o aparecen en la infancia. Esto pueden ser responsables del trastorno y tengo un dato que dice que el diagnóstico se le da más a las mujeres que a los hombres. Sus características son la búsqueda de constante atención, discursos espectaculares con opiniones fuertes, pero en pocos hechos o detalles, fácilmente influenciable,
son emociones muy poco profundas que cambian rápidamente, preocupación excesiva por la apariencia física también. Hay un ejemplo que ahorita dije de la apariencia, es de Johnny Bravo, no sé si vieron la serie, de que él No, siempre esa no. bueno, Esa yo nunca sí la he la vi, visto. yo Para no los la he que sí la visto. vieron, dinos a ver. Sí, él me acuerdo que siempre estaba, es que yo soy muy guapo y quería tener una apariencia muy, Ay, es el de pelo muy, rubio que está con la playera, sí, negra, ¿verdad? Ah, sí, es él. sí. Ya sé cuál dices, la mía. Tal cual era. Y también está Harley Quinn, del personaje de DC Comics, que Ah, tiene sí. este trastorno. Y hay uno también de Harry Potter, que es Bellatrix Lestrange, que es igual. Tiene, bueno, no es tanto por lo físico, sino que ella tiene emociones muy fuertes y siempre está como que dice algo y luego no lo Exagerando. termina. Ajá, y Ajá. así está. Por último está el narcisista, que es un trastorno que les afecta a las personas que tienen un sentido desmesurado de su propia importancia, una necesidad profunda de atención excesiva y la duración de otras personas, las relaciones conflictivas, una carencia de empatía por los demás, pero aunque tenga como una máscara, tiene una seguridad extrema y hay detrás de eso hay una autoestima frágil. Yo creo que este es el tema como que más fácil, ¿no? Este tipo de trastorno, bueno, a lo mejor no muchos sabían que este es un trastorno, solamente le dicen a la persona de que eres muy narcisista y cosas así, Ujú. pero en realidad es una enfermedad, pero se puede decir como que es el más fácil porque es el más común de entender, porque todo el mundo lo conoce, todo el mundo se ha topado con una persona así, Sí. y saben más o menos de cómo son y ahora ya saben que es un trastorno y de qué trata, cuáles son vaya, más que nada las características principales de este tipo de personas. Sí, exacto, que tienen como una arrogancia que puede decir, le tengo envidia a alguien y yo quiero ser más que esa persona, y entonces yo me hago como que sobresalir, que creo que podemos verlo mucho en la película de La Bella y la Bestia de Gastón, el personaje. Ajá, Se sí es creía, cierto. se creía la gran cosa y quería andar con Bella y Bella nunca le hizo caso por su forma de ser. Pero porque ella no le hacía caso y como que eso a él lo impulsó a querer estar con Ajá, ella, porque como sí. ella no lo quería, es como que, no me quieres, pues yo sí quiero estar contigo y hasta que estés conmigo voy a estar contenta. Y nadie te puede tener, nomás yo, prácticamente. Sí, También exacto. le decía, Sí, sí, es cierto, fíjate. ¿Te fijas cómo podemos encontrar ejemplos en las sí, películas? En la vida real también yo conozco a muchos que son así, Que son salen así. y malos Sí, pues todos. yo es lo que les digo, de que yo creo que este es el más común porque todo el mundo se ha topado con una persona así, o conoce a una persona así. O si no la conoce y no se ha topado con una persona así, de seguro esa persona es usted. Así que aguas. pilas con Pues, eso. Y bueno, ya para terminar, casi, tenemos también el grupo C, que son los trastornos de personalidad pertenecientes que se caracterizan por pensamientos o comportamientos de ansiedad o de temor. Estos incluyen el trastorno de la personalidad por evitación, el dependiente y el trastorno de personalidad obsesivo compulsivo. Para empezar, vamos pues a empezar con el evasivo. Este es el trastorno de personalidad por evitación. Se caracteriza por eludir situaciones sociales o interacciones que impliquen un riesgo de rechazo. Yo creo que su mismo nombre lo dice, ¿no? Evasiva, evita todo. El diagnóstico se realiza por criterios clínicos. El tratamiento es con psicoterapia, ansiolíticos y también antidepresivos. Las personas con trastorno de personalidad por evitación tienen intensos sentimientos de inadecuación y se adaptan en forma inapropiada evitando situaciones en las que puedan ser evaluados negativamente. Es una persona que no le gusta estar alrededor de nadie y si tiene que estar, no sé, por necesidad de trabajo, tiene que estar este con alguien más, tiene mucho miedo al rechazo, lo que la otra persona pueda pensar de él o de ella y lo que hace es pues evitar la comunicación lo más que pueda.
Y Yasmin, no sé, ¿tienes algún síntoma sobre esto? Sí, mira, los síntomas para este tipo es ser fácilmente lastimado o lastimada cuando la gente critica o desaprueba. Es refrenarse demasiado en relaciones íntimas, referirse a involucrarse con la gente, perdón, resistirse, evitar actividades o trabajos que impliquen contacto con los demás, ser tímida o tímido en situaciones sociales por medio de hacer algo mal. Es decir, que esas personas suelen ser muy frágiles. Y si se dan cuenta, los síntomas de este tipo se parecen mucho al del trastorno esquizoide, que no sé, bueno, si recuerdan, ya les habíamos dicho que en este tipo de trastorno las personas suelen ser muy solitarias y, y antisociales, o sea, que no quieren tener Estar con nadie contacto con las más, demás gente. Ajá, así es. se encierran en su Entonces es propio muy mundo. parecido. Sí, son muy parecidos estos dos tipos de trastorno. Pues es que en realidad todos son parecidos en algún aspecto, pero siempre hay algo que los diferencia uno de otro. Sí, pero la verdad es que casi todos son muy similares. Sí, y los diferencian más las características, por ejemplo, de es como dijeron, que hay una evasión, un sentimiento de ser inadecuado o inferior o desagradable a sí mismo, una timidez extrema en situaciones sociales y en relaciones personales, el temor a la desaprobación o pasar vergüenza o hacer ridículo. Por ejemplo, un ejemplo sería el Bella de Crepúsculo. Si la gente que ha visto la película sabe cómo era ella, era muy dependiente de Edward. Si él le decía que vamos, ella iba. Ya al último, ya ella era independiente, pero las primeras películas era así, se le veía mucho este tipo de trastorno. Pero era más que nada no el dependiente, porque el dependiente ya es otro trastorno. Ah, sí, es otro trastorno. Sería que pues nada más se sentía cómoda con él y no, bueno, la verdad no he visto la película, Sí, es que se pero sentía cómoda era con muy él y antisocial, ¿no? A lo que tengo sí, entendido. Era sí, muy sola y no le gustaba estar con nadie, a lo mejor no se sentía cómoda con nadie, hasta que llegó esta persona. sí, era así, como dices tú, muy, pues tímida, no hablaba mucho y si decía algo, pues se sentía mal, a veces pensaba Sí, que no le porque iban a... ya ser Dígame. dependiente de una persona, aunque también no lo crean, es un trastorno de la personalidad. Ujú. Este, Paula, ¿me puedes ayudar diciendo de qué se trata este trastorno de Sí, dependiente? sí, mira, el dependiente es la necesidad excesiva de ser cuidado y comportamientos persistentes de sumisión y miedo a la separación. em, Esto aparece a las demás responsabilidades de su decisión porque es incapaz de tomar sin que se le tranquilice o aconseje una acción o que él lo haga. Y cuando está en relaciones siempre quiere mantener la relación lo más posible, ya sea amorosa o con amigos, porque si no empieza él a sentirse mal y automáticamente aunque termine se va a buscar otra, porque Sí, necesita esa dependencia. porque no le gusta estar solo Sí, que o es lo que sola. pasa con Bella, por ejemplo, en la película de Luna Nueva. Ahora Edward sí la sí deja. queda ese Ese ejemplo, sí ¿verdad? queda. Sí, porque de cuenta que se va él y busca con quién y se va con Jacob y Con está el con él lobo hasta ese. sí, con el lobo y luego regresa a Edward y se va con Edward. Entonces, No pues sabe, así, no supo estar sola. no sabe estar sola, que me acuerdo ahorita que cuando se fue estuvo en una depresión por meses. O sea, nos pasaban la escena y estaba sentada viendo hacia afuera y pasaban los meses y su papá le decía, pues vete, salte, sal con amigos y ella no quería. Hasta que encontró a alguien más de quien Ujú, depender. exactamente. Bueno, eso de que se comportan sumisamente es un síntoma y hay que estar alerta de todo esto. También podría ser confiar en amigos o, o tu familia para tomar cualquier tipo de decisión. Yo creo que ahí no pueden ni siquiera tomar una decisión por sí mismos porque necesitan que alguien más les diga, sí, hazla o no, no haz esto, hazle el otro, porque no pueden tomar una decisión, no pueden decir,
¿sabes qué? Yo no quiero ni esto ni el otro, yo quiero esto. Esto es lo que yo quiero porque es lo que me hace feliz. Y ellos simplemente, pues, le preguntan a alguien más. También necesitan tranquilidad, necesitan, son fácilmente heridos por la desaprobación de la persona de la que dependen y se sienten aislados y nerviosos cuando están solos, que es lo que decía Paola cuando en la película lo que le pasa a la protagonista, y tienen mucho miedo al rechazo de las personas, son demasiado sensibles a las críticas que pueden llegar a tener y otra vez lo repetimos, no pueden estar solos por nada del mundo porque se deprimen enormemente y tienen una tendencia a ser muy ingenuos o el miedo enorme al abandono. Y las características serían la dependencia excesiva de los demás y sentir la necesidad de que alguien te cuide, que era como lo estaba mencionando mi compañera Mónica. La conducta sumisa o apegada hacia los demás, el temor a tener que cuidarte o defenderte tú mismo, si te dejan solo, la falta de confianza en ti mismo, la necesidad de consejos excesivos y de la confirmación de los demás para tomar incluso decisiones de poca importancia. También la dificultad para iniciar o llevar a cabo proyectos solo debido a la falta de confianza en ti mismo, la dificultad para expresar desacuerdo con los demás por temor a la desaprobación, la tolerancia hacia tratos abusivos o inadecuados, incluso cuando existen otras opciones, y la necesidad urgente de comenzar una nueva relación cuando ha terminado otra. Y bueno, dentro del grupo C se encuentra el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, que este se define como una preocupación generalizada por el orden, el perfeccionismo y el control en el que la última instancia infiere sobre la realización de una tarea. Paula, ¿sabes cuáles son los síntomas de este trastorno? Sí, son síntomas obsesivos y solo tienen de compasión, tienen pensamientos impulsivos o imágenes repetidas, persistentes y no deseados que son intrusivos o causan las acciones o una ansiedad. Se puede estar a menudo en diferentes temas, por ejemplo, ser un miedo excesivo a contaminarse con los gérmenes, y para aliviar este temor de la contaminación se lava las manos compulsivamente y hasta que llega al punto que se dañan ellos mismos. Oye, ahorita que estabas diciendo de ese ejemplo me acordé de la película, la serie de Big Bang Theory, el protagonista Sheldon, que es muy así como que no le gusta estar enfermo, no puede, su escritorio no puede estar sucio, todo tiene que estar limpio, se lava las manos constantemente. No sé si alguien ha visto esa serie, como que es muy compulsivo con todas esas cosas porque se preocupa mucho por los detalles, el orden y las normas. Yo creo que él sería un clarísimo ejemplo de este tipo de trastorno porque reúne casi todas las características. Por ejemplo, la preocupación por los detalles, que ya les dije, el perfeccionismo extremo, perdón, también el deseo de controlar a las personas. No sé si han visto esa serie, pero él controla casi a todos sus amigos y cuando uno de sus amigos no le hace caso, él se estresa y no le gusta porque quiere que las cosas sean de tal manera, a la manera que a él le gustan, como a él le gustan solamente. También se negaba a reunirse con más amigos o hacer más actividades. Tenía incapacidad para desechar objetos rotos o inútiles. De hecho, hay un capítulo en el que tiene una bodega enorme en donde junta todo lo que ha tenido durante toda su vida, así sea un hilo con el que le cosieron su playera, una pelota que se le ponchó, un libro que se le rompió, que se le mojó, todo lo juntaba. Era muy obstinado y tenía inflexibilidad en cuanto a la moral, la ética y los valores. Bueno, yo creo que eso no, porque a eso no le quedaría a ese personaje, porque tenía muchos valores, era muy ético consigo mismo y era muy respetuoso con su familia, pero sí era muy estricto y era
no sé, también una característica podría ser el control mezquino del presupuesto y de los gastos. Era muy, yo creo que eso es algo bueno, por así decirlo, de que controles muy bien tus gastos, que seas así muy controlador en ese aspecto, porque eso yo creo que cualquiera le puede llegar a ayudar. Ujú. De hecho, sí, en parte sí hay bueno, esa característica. Bueno, nosotros fuimos el equipo de taller de creatividad de Quito Tetra de la Metropolitana. Espero que les haya gustado la información que les compartimos el día de hoy y que les haya servido. Ojalá que también hayan aprendido muchas cosas de, pues, de las que no sabían, ¿verdad? Porque siempre es bueno saber algunas características, algunos ejemplos y algunos tipos de trastornos que existen, porque yo creo que es un tema en el que no se habla mucho y se sabe muy, muy poco. Y ojalá que les hayamos ayudado un poco. Muchas gracias.